Evangelio según Juan, capítulo 21, y leemos a partir del versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a acercarnos a nuestro texto y a este encuentro personal de Simón o Pedro con nuestro Señor Jesucristo de una manera algo distinta. Es un texto que tenemos aquí, esta cortita conversación, en la que yo he predicado más veces, quizá es de las que más yo he presentado a lo largo de mi vida, porque, bueno, a mí mismo también me habla y me recuerda. En realidad no enseña mucho, no añade mucho a la instrucción que nosotros podamos tener ya y conocimiento de las Escrituras, pero sí es una pregunta-respuesta que tiene Jesús con Simón, que me hace a mí meditar también en mi propia situación y estado. Así que lo vamos a mirar como si fuera una meditación y a la misma vez que nosotros podamos hacer un análisis personal. Es decir, que a la misma vez que vemos este texto, lo veamos a nivel personal, como si en lugar de Pedro fueras tú. Toma a Pedro como si fuera tu ejemplo o tu representante. Con eso no vamos a forzar las circunstancias y el lugar que estaba ocurriendo, pero sí como si el Señor pudiera tener esa misma actitud tierna pero firme contigo. El encuentro nos va a introducir a una de las verdades más importantes para nosotros y en una de las áreas más amplias que nos podamos encontrar en las Escrituras. Por tanto, aun cuando estemos meditando en esta conversación, tenemos que recordar todo lo que la Escritura, Dios, nos dice en otras muchas partes. Por tanto, no es a nada nuevo, sino que lo podéis ver en otros lugares, como seguramente iremos viendo en citas. No lo vamos a ver todo en este domingo porque yo tengo al menos aquí 11, y quizá cuando venga el próximo domingo pueda tener alguna más, 11 ideas en las cuales yo quisiera que profundizáramos todos nosotros. Bien, la introducción al texto. Ya recordáis que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, se ha aparecido a varios de los discípulos después de la resurrección y esta es la tercera vez que se aparece al grupo de discípulos de manera oficial. Ya lo había anunciado anteriormente y había dicho a los discípulos: reuniros en tal lugar, en el mar de Galilea o de Tiberias, y allí yo vendré otra vez a vosotros. Y suponemos que es en este lugar donde nuestro Señor Jesús después ascendería
o donde mandaría la última comisión, como podemos ver en el Evangelio según Mateo. En medio de todo esto, los discípulos están en una faena, la tarea de cada día, quizá de sus deberes, de estar pescando, y el Señor se acerca a la orilla y les invita a venir delante de Él con una cena en las brasas, ha puesto pan y ha puesto pescado para que puedan comer. Y estarían hablando de muchas cosas, y en cierto momento de esa situación con los 7 discípulos, eran 7 discípulos, no conocemos el nombre de todos ellos en esta ocasión, se acerca a Simón y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hay varias cosas que son curiosas que tocaremos solamente de manera superficial. ¿Por qué 3 veces? Suponemos que fueron 3 veces y entristeció a Simón que se lo preguntara, porque son 3 veces las que él negó en cierto momento. Recordáis que ya se le anunció: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y cuando vamos al momento, a las horas donde el Señor fue preso, vemos a Pedro negándole. Si tuvierais el griego aquí, el original del texto, podríais ver que está en diferentes verbos en la palabra amor. Me amas lo dice de 2 maneras diferentes, y algunos han querido especular o profundizar que si quizá pudiera tener algún significado diferente. No lo vamos a entrar de momento en ello. Y también, ¿por qué hace esta pregunta tan personal a Pedro delante de todos los discípulos? O como dice después en el versículo 19, ¿qué quiere decir cuando el Señor le dice a Pedro: sígueme? Sígueme en este contexto en particular, o sígueme en una tarea principal, o sígueme para más información que te debo de dar, no lo sabemos. Pero tenemos algo importante y preciso donde yo quiero que meditemos. Simón, ¿me amas? Vamos a mirar en primer lugar las razones posibles por las cuales el Señor hace esta pregunta, y que seguramente a algunos de vosotros de alguna otra manera o forma también viene a vuestros corazones. No podemos negar que en algún momento en la lectura de la Biblia, quizá de alguna experiencia, alguna conversación, se acerca al Señor en una mañana fresca, o quizá en un día agotador por la noche, en un momento de tranquilidad o en medio del barullo y jaleo de la gente, y sientes como si el Señor estuviera esperando de ti una respuesta parecida en este lugar. Lo primero que vemos, y que tendremos que afirmar a la luz de toda la Escritura, que es el Señor Jesús el que se acerca a Pedro a hacerle la pregunta. Y me diréis: bueno, alguno tendría que iniciarla. Sí, pero esto es importante cuando recordamos que ese Simón, el que le ha negado, no es el que viene a buscar la restauración, sino que es Dios, o es el Señor Jesús, el que viene a buscarle a él. Una vez más, como siempre, Dios es el que busca al pecador, es el que busca al ofensor. Recordamos los primeros hombres, la primera pareja. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Adán y Eva intentan cubrirse, intentan esconderse, mientras que es Dios quien lo está buscando. Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo qué sé, ¿soy yo acaso guardián de tu hermano? Caín, ¿qué has hecho? O hemos estado viendo los jueves: Salomón, pídeme lo que quieras. Lo vemos en el caso constante: Samuel. O lo podemos ver en las palabras del Señor Jesucristo: yo he venido en el nombre de mi Padre a buscar lo que se había perdido. Así que no nos debe de sorprender que nuestro Señor busque a Simón y sea Él el que inicia este asunto y esta conversación. Simón,
¿me amas? Porque debemos de recordar que siempre es Dios quien busca al hombre. Es curioso que ante nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeldías que tenemos a lo largo de nuestra vida, nosotros tendemos a escondernos y el Señor tiende a buscarnos. Que nosotros siempre buscamos la excusa y Él confronta. Que nosotros intentamos desviar la atención y Él nos llama constantemente. De tal manera es Dios el que busca y es el Señor el que busca a Jesús, que nos dice la Escritura que Él se hizo hombre para venir en medio de nosotros y a la vez que ser representante, acercarse de tal manera que tú puedas entender las preguntas que Él busca o las respuestas que Él busca de ti. Preguntarte de igual a igual. Uno podría sentir la fuerza de un trueno que te conmueva al temor, o pudieras ver tus ojos abiertos ante un gran regalo que Dios te da y puedas pensar, Dios me está dando, me está hablando, me está dirigiendo la palabra. Pero es a veces, sencillamente, que estás donde estás y en tu propia situación, que el Señor Jesús se ha hecho cercano para que tú puedas entender su voz y que puedas entender cuando te dice, ¿dónde está tu amor por mí? El Señor es el Señor. Y podría haber hecho acercarse a ti y humillarte a ti y rebajarnos a nuestro lugar y como el Señor que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, exigir de a ti una respuesta clara. Lo puede hacer con fuerza. Quizá en algunas situaciones cogernos de la solapa y sacudirnos y decirnos, ¿de verdad dice que me amas y lo muestras? Pero no, nos dice la Escritura que nuestro Dios no sopla siempre en los truenos, sino que a veces es un viento suave y apacible y que se acerca a nosotros y con esta ternura que podemos entrever en esta página te dice, seas quien seas y vengas de donde vengas, ¿me amas? Hay una barrera, hay una ruptura, nos hemos separado lo suficiente o puedes ver mi cercanía. No me acerco a ti como el Señor que soy, sino tu representante, tu sustituto, tu igual. Cuando escuchamos ahora al Señor llamar a Pedro, nos recuerda uno de los mayores privilegios que hemos tratado muchas veces y que seguiremos tratando, el privilegio de escuchar la voz y escuchar la voz de nuestro Señor. No escuchar la voz de censura. Podríamos haber imaginado que el Señor Jesús se acerca a Pedro y señalándole con el dedo le dice, te lo dije, te dije que me negarías. O que quizá hubiera señalado claramente el pecado, cobarde, eres un cobarde y un traidor. Pero no, lo que hace es acercarse a Pedro y decirle, Pedro, delante de todos, ¿me amas? La voz que escuchamos no es la voz de la censura, sino una voz tierna con respecto a nuestro Señor Jesús, a Simón. Una voz personal. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿No podéis entrever lo emocional, lo directo, lo cercano de la pregunta de nuestro Señor a este hombre pecador? Pero en cuarto lugar, en este Señor Jesús acercando a Simón, lo curioso de toda la Escritura y que está representando aquí también nuestro Señor Jesús es que Él tenga interés en saber lo que sientes. Esto ya dice mucho de Dios. Podrían haber dicho, esta es la ley, este es el código que tenéis que cumplir, esta es la puerta por la que tenéis que pasar, buscaros la vida. Y que nosotros pudiéramos decir, pero bueno, explícanos, muéstranos. No, ya aquí está. Vosotros sabréis. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, bueno, aquí tienes que presentarte en una oposición?
este es el texto, estúdiatelo. O cuando tenemos que hacer un trabajo, esta es la herramienta, si no sabes usarla, aprende. Pero no, lo que nos dice la Biblia y nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo es que, es curioso, Él tenga interés en saber lo que tú sientes acerca de Él. Así que es Jesús que se acerca a Simón y le dice, Simón, ¿me amas? Esto ya nos muestra la clase de Dios que nosotros tenemos o la clase de Señor que se ha acercado a nosotros. Si esto es así, ¿de qué manera tú respondes? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Lo que nos muestra, en quinto lugar, es que Él tiene autoridad para hacerlo. Tiene el derecho de hacerte esta pregunta. En primer lugar, por el pacto que ha hecho contigo. En segundo lugar, por ser quien eres y por ser Él quien es. Pero en tercer lugar, por cómo Él lo ha demostrado, su propio amor. Él es el Señor. Y tiene toda autoridad para que en todo momento y en todas circunstancias se acerque a ti y te haga estas preguntas, aun cuando sean personales. En nuestra cultura somos muy abiertos, a veces o casi siempre, pero en otras culturas la gente es más introvertida. Y cuando uno se acerca y le pregunta acerca de una opinión, nosotros solemos decir, ¿a usted qué le importa? O no queremos responder. Ayer le comentaba yo a alguien, nos llaman a la puerta a alguien y nos viene a ofrecer una mejoría en su seguro de la luz y del agua. Ah, muy bien, le vamos a hacer más barato, de acuerdo. Déjeme usted la factura. Nuestra reacción, mi reacción es siempre, ¿y a ti qué te importa mi factura? ¿Por qué te voy a dejar yo mi factura? ¿Por qué te voy a mostrar yo mis cosas y mis gastos, etcétera? Alguien puede llegar y decir, oye, pero tú amas, tú eres, y podemos decir, ¿y qué autoridad tienes tú para hacerme esta pregunta tan personal y tan íntima? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y es Él el que nos pregunta, ¿me amas?, no tenemos respuesta contradictoria o en contra. Sabemos quién es Él y sabemos cómo ha obrado y sabemos cuál es el pacto. Hemos adquirido un compromiso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ya no podemos argumentar de todas formas, lo único que podemos hacer es, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Así que el Señor siempre es el que se acerca, como siempre es nuestro Dios el que intenta resolver nuestra situación, el que busca restaurar nuestro estado. Él es el que se ofrece, Él se hace cercano, se hace audible, se hace entendible, se hace especial para que tú puedas escuchar su voz, su petición y puedas responder de manera clara. La segunda cosa que yo quisiera que vieras en esta tarde es que cuando el Señor Jesús le está preguntando a Pedro por esto, ¿me amas?, es porque hay dudas razonables, ¿o no? En tu propio caso, ¿no hay de verdad dudas acerca del amor de Dios, el amor tuyo hacia el Señor? El hombre, el ser humano es rico en palabras. ¿Cuántas veces nosotros soltamos una retahíla de palabras y de verbos o adjetivos constantes? Podemos ser muy ricos en palabras, pero pobre en hechos. Podemos tener mucha iniciativa y promesas, prometer mucho, pero cumplir poco. ¿Cuántas veces decimos sí, sí, sí a nuestro Padre, pero después es no, como nos cuenta el Señor Jesús? Es el ejemplo que tenemos de Pedro a lo largo de su vida ferviente. Pedro fue un buen discípulo, celoso y apasionado. En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, vemos a Pedro diciendo, hemos dejado todo por ti. Es cierto. Pedro estaba con su pesca y con la familia
y dejó las redes para seguir al Señor Jesús y seguir a alguien que no tenía dónde recostar su cabeza. Así que sí, es un hombre celoso. En el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 13, mi vida pondré por ti. Y lo podemos ver con ese coraje y esa fuerza que pronuncia sus palabras. E incluso en cierto momento, en el capítulo 18, cuando aquel soldado se acerca a apresar a Jesús, Malco, él levanta su espada y le corta la oreja. En otro momento, el Evangelio de Mateo 14, por ejemplo, lo podemos ver que cuando ve al Señor Jesús caminar sobre las aguas, dice, ¿puedo yo también andar? Sí, se lanza y empieza a caminar. Pero negó al Señor. Así que nosotros somos capaces en algunos momentos de acciones extraordinarias. Podemos tomar decisiones profundas. En cierto momento nos arrojamos a las aguas. Está ahí el Señor y haremos lo que sea por el Señor. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Moriré por ti. ¿Y cuántas veces tengo que deciros yo a vosotros? No mueras tanto por Jesús y vive más para Jesús. Porque es muy fácil traer palabras, pero después contradecirlas con nuestros hechos. No prometas lo que no estás seguro de hacer. Vale mejor no prometer tanto y cumplir todo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Mira tus obras. Mira las veces que has tenido rechazos, frialdad. Mira los momentos de falta de oración o de comunicación con Dios y el Señor. Acuérdate de tus momentos de pereza. Y de pereza en el ejercicio de los dones que el Señor te ha regalado. Las pocas señales de fruto. Sí es verdad que eres un creyente que puede producir fruto, pero ¿cuántas veces se mira y solamente se ve hojas? El espíritu pobre que te acompaña, disimulo, vergüenza. Qué fácil es hablar, pero qué pocas muestras de la realidad. Así que sí podemos pensar y decir, yo amo al Señor. Sí, ¿de verdad? Pedro, Simón, ¿me amas? Si recordamos la negación y la cobardía, Pedro, ¿me amas de verdad? Ante tu situación y tus arranques pasionales, pero después tu echarte para atrás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces, no pienses que tú vas a estar en el mejor momento más fogoso. Hemos levantado una canción de ánimo y de exaltación y estamos en pleno regocijo y entonces levantamos todos nuestra vista, sí, Señor, te amamos. Ya. Es fácil en ese momento, cuando estamos cómodos en nuestras sillas, cuando la vida nos es fácil. Pero, ¿de verdad? ¿No crees que hay dudas? Que cuando dos seres queridos se preguntan de una manera sincera, ¿me amas? Es porque puede haber detrás de nosotros una pelea, una discusión, una negación, una cobardía. Así que, en el caso de Simón Pedro, y seguramente del tuyo, hay dudas razonables. En cambio, en tercer lugar, no hay base alguna para las dudas del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que no necesitas preguntarle a Él? ¿Que Él te lo puede demostrar en cualquier instante? La realidad es esta. Solamente es posible que el Señor Jesús venga a preguntarte a ti porque sería una cegadez total y completa el que tú tuvieras que venir al Señor Jesús y decirle a Jesús, ¿me amas? Lo muestra la historia de Israel. El pueblo de Israel, por ejemplo, está esclavo.
sirviendo a los dioses de Egipto, levantando pirámides. Y Dios vio a su pueblo y tuvo misericordia de él. ¿Hay dudas de que Dios ama a su pueblo? Así que le envió un defensor, un salvador, que fue Moisés, tipo de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo está sediento, rodeado de enemigos en medio del desierto. Y el Dios ve su miseria y se acerca y los calza. Nunca se gastaron sus zapatos en el desierto. Nunca le faltó agua, nunca le faltó pan. Siempre tuvieron vestido, siempre columnas que los defendían. ¿Hay dudas en el desierto del amor de Dios por su pueblo? Enemigos alrededor, como el pueblo de Israel. Etiopía es un ejército inmenso. Siria son fuertes y extraordinarios en la guerra. Israel es un pueblo pequeño, pero es mi pueblo, dice el Señor. Y por tanto no tocarán las niñas de mis ojos. ¿Cuántas veces el pueblo en minoría fue defendido y protegido por el poder y la misericordia de Dios? ¿Hay dudas en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, de que Dios ama a su pueblo? Pero no tendremos que ir a la historia, tendremos que ir a los profetas. Lo hemos estado viendo hasta hace poco. ¿Cómo es que preguntáis acerca de mi amor, pueblo? Dice el profeta Malaquías. Esto es un pecado, es una ofensa, es una cegadez. Y lo anuncian una y otra vez, el amor de Dios por su pueblo. Leer otra vez Isaías 53, si es que lo habéis olvidado. Pero no solamente es que lo sepamos por la historia, sino que seguramente cuando el Señor Jesús, a la sombra de aquella hoguera, tomando el pan y el pescado, podía verse las llagas de sus manos y de sus pies y de su costado. Pedro, ¿me amas? ¿Puede acaso Pedro tener dudas del amor de Jesús? Mira, le dice a Tomás unos días antes, Tomás, mete tus manos en mis heridas. Ahora le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuando escuchas la voz del Señor que te está diciendo, ¿me eres fiel? ¿Me deseas? ¿Me buscas? ¿Me necesitas? ¿Me amas? ¿No puedes ver acaso las heridas de sus manos y de su costado? Él mismo puede mostrar el amor real que tiene contigo. Isaías 49 lo pone de esta manera, Isaías 49, 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpido. Así que no es una voz lejana, fría, sino que es un Jesús cercano, con las cicatrices, el que te pregunta, ¿tienes dudas de mi amor? ¿Tienes dudas de mi afecto? ¿Tienes dudas del poder y de la extensión de mi amor? Mira tú a tu alrededor y mira en tu vida. ¿Tienes dudas del amor del Señor? ¿Has olvidado las veces que te ha librado, que te ha sacado? ¿No recuerdas en los tiempos que dabas la espalda y tu corazón estaba tan duro y frío como el mármol? ¿Y cómo has sido transformado y has sido hecho una nueva criatura? ¿No recuerdas cuando descubriste con asombro que la salvación no es por obras porque no podías hacerlas, sino que es por la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo? ¿No descubriste en el Evangelio que no es por los rituales que tú pudieras seguir o hacer para agradar al Señor Jesucristo, sino que Él lo hizo absolutamente todo? ¿Tienes alguna duda del amor de Él? ¿Cuántas veces le has dado la espalda y Él se te ha presentado de cara? ¿Cuántas veces le has rehuido y Él te ha buscado? ¿Cuántas veces le has negado y Él ha permanecido firme para contigo? ¿Cuántas veces has rechazado su mano y Él ha seguido extendiendo las manos? Porque, oh pueblo mío, dice Dios en el Antiguo Testamento, cómo he extendido yo mis manos constantemente contigo y llamándote como la gallina llama a sus polluelos. ¿Tienes alguna duda del amor del Señor?
¿Lo ves en tu vida constante? No te pregunta desde una relación fría, sino de unos hechos cumplidos. En su mismo gesto y en su misma actitud, cuando te pregunta a ti, ¿me amas? En los contextos y circunstancias de la vida, no hay duda alguna de que Él sí te ama a ti todo el tiempo y en todo lugar. La cuarta cosa que yo quiero que veamos es que nuestro Señor Jesucristo no lo está haciendo como una demanda. No está demandando tu amor. Te está preguntando si tienes este deseo, sentimiento o realidad en tu corazón. Para la demanda ya está la ley, ¿no? ¿Recordáis en el Antiguo Testamento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Si no cumples estas cosas, rompes la ley de Dios y eres enemigo de Dios. Esto es la demanda de la ley. Esto es lo que nos dicen los mandatos de Dios. Esto es lo que nos recuerda incluso el Señor Jesús cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, por ejemplo. Pablo lo dice de esta manera clara y precisa, teológica. El cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos que empezar por el amor a Dios. Así que hay un lugar en las Escrituras que dice, tú como criatura tienes el deber de amar a Dios. No lo puedes negar. No puedes decir que es una opción. Que bueno, me apetece o no me apetece tener a Dios, lo sigo o no lo sigo, no. Por ley estás obligado a amar a Dios. En las relaciones lo podemos entender bien. Mirad, tenemos una decisión voluntaria de amar a nuestros maridos o a nuestras esposas. De pronto, un día, por la razón que sea, decimos, si este cumple los requisitos que nos dice la Escritura, si es creyente y demás, yo amo a este hombre, lo voy a amar a partir de ahora. Es una decisión que tú tomas. Pero si a los años o a los meses tienes hijos, no tienes opción. Tus hijos deben de ser amados por ti. Es una obligación. Es una ley natural que tenemos. Hay una ley natural que te dice, tú, seas quien seas, vengas de donde vengas, y no importa cómo ha sido tu educación o tu historia, tienes la obligación de amar a Dios. Lo dice la ley. Ahora bien, aquí y en este lugar, nuestro Señor Jesucristo no viene demandando, sino que viene tocando el corazón. No está interesado en tus pactos y en tus promesas o en tu conducta, sino que está interesado en tu corazón, en qué es lo que sientes. El amor del que está buscando, el que está hablando nuestro Señor Jesucristo es el de la rendición de tus afectos, de tus sentimientos. Porque sabéis que nuestro Señor Jesús también tiene que decir en cierto lugar, está triste, está enfadado por el pueblo de Israel que le rechaza, y dice de manera profética, utilizando profecía, este pueblo de labios me honra, pero el corazón, su corazón, está lejos de mí. El Señor en esta tarde no está interesado en que tú veas si estás cumpliendo la ley, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es una demanda que está en tu conciencia, está en tu naturaleza, tienes la obligación, no puedes escapar de ello. Ahora lo que el Señor Jesús está interesado es, Pedro, tú me conoces, he estado contigo, hemos estado 3 años juntos, has visto mi obra, no tengo nada, pero lo he dado todo. Y puedes ver cómo he llegado hasta el final. No fueron promesas de hace 3 años, tú me has visto morir, pero me has visto resucitar. Soy victorioso, soy el Señor. No te he negado ni un solo momento, he estado a tu lado todo el tiempo, aun cuando tú has actuado de manera misericordiosa, yo te he dicho, ven, porque aquí hay pescado y pan para que comamos. Pedro, tú sabes que te amo. No estoy buscando el cumplimiento de la ley, no estoy buscando palabras y rituales, estoy diciendo,
Pedro, mira en tu corazón, ¿me amas? Así que ahora, en esta tarde, nosotros no nos acercamos a Él de la manera exigiendo, o que Él que esté exigiendo, no estás cumpliendo, tienes que dar más esfuerzos, tienes que dedicar más, tienes que trabajar más, tienes que ser más activo en esto otro. No, no. Lo que estoy diciendo es calma ante esas negativas, esa frialdad, ese rechazo, ese querer engañarte a ti mismo, ese excusar tu pecado. Rompe con todo esto y acércate a mí, dice el Señor, y escucha. ¿Me amas de verdad, Pedro? No mires tus palabras. Tus palabras pueden ser fáciles. Mira tus hechos y mira tu corazón. No vayáis en esta tarde de este lugar pensando que la vida cristiana es una serie de rituales y de asuntos o cosas que cumplir. Que 2 y 2 son 4 y la sumamos 2 son 6. Que si hacemos este paso y este otro, estas cosas se cumplen. No penséis que vuestra vida es egoísta, es personal o es egocéntrica y que hacéis vuestra vida como a vosotros os apetece. No, lo que nos está mostrando esta conversación nos muestra todo el Evangelio de Juan, y nos muestra toda la vida de Jesús, y nos muestra el Evangelio, nos muestra toda la Escritura en el amor de nuestro Señor, es que tenemos un Señor muy especial, que ha venido a nosotros, se ha puesto a nuestro lado, y nos ha acompañado, y ha dicho, mira, vengo a darlo todo por ti. ¿Qué estás tú dispuesto a dar por mí? Y nos toca el corazón. Mira mis heridas, mira mis llagas, mira mis palabras, mira mi enseñanza. Yo te he mostrado que te amo. ¿Y tú? ¿Me amas? No está diciendo el Evangelio el Señor Jesús, se marcha, lo miraremos en otro domingo, y nos deja aquí en nuestra situación. Fijaros que tal es el amor de Dios, o de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que nos dice, ahora me voy y estaré a la diestra del Padre e intercederé por vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Dónde podéis encontrar un amante más cercano, más íntimo y más poderoso, que nos ha prometido de manera firme que Él estará siempre intercediendo por nosotros? Me voy, pero no os dejaré, porque daré un consolador que os fortalecerá y yo estaré con vosotros aquí todo el tiempo. Así que el Señor se acerca, el Señor te habla, el Señor te pregunta, ¿y tú qué le respondes? ¿Cómo lo demuestras en tu vida? Amén.